política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, hoy nos vamos a dar, la verdad, un lujo porque está con nosotros la doctora Teresita Rendón Huerta. Muchos saben que la doctora Teresita Rendón es rectora de la Universidad de Guanajuato, el campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, es la presidenta de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, una de las grandes juristas de este país, reconocida, querida y seguida por muchos que estamos interesados en aprender de los asuntos públicos. Pero no viene la doctora Rendón Huerta a hablar solo de derecho, sino que ella es una gran melómana, además. Y me dijo, bueno, con mucho gusto acepto ir a la conversación, pero hablemos de derecho y música. Teresita, bienvenida. ¿Cómo puede darse esa combinación de derecho y música? Cuéntanos. Pues qué alegría saludarte, Mauricio, con un enorme gusto. Tú sabes el cariño, la admiración que te tengo como uno de los grandes intelectuales de México y bueno, un representante de México también ante el mundo con todo el cúmulo de aportaciones que has hecho a la teoría política, a la práctica política, a Gracias, todo ese Teresita. combate a la corrupción. Pues Gracias. mira, de mi parte son estas facetas que no se conocen de una persona y por eso te agradezco tanto la invitación. La reflexión entre lo que es la música y el derecho nos da para muchísimas horas. Sí, Yo creo que podríamos concretarnos algunos temas muy específicos. sí. Por ejemplo, hay quienes hablan de la música como derecho humano, otros hablan de los derechos de autor en la música. En fin, es un mundo enorme que Sí. da para, repito, para mucho de la conversación contigo. Pues arranquemos por lo primero que fraseaste, Teresita. La música como derecho humano, eso me encanta. ¿Es un derecho humano el acceso a la música, al arte, a la recreación? ¿Por dónde hay que tomarlo? Me parece importantísimo lo que estás diciendo. Bueno, yo considero que ahora tenemos la tendencia a llamar derecho humano prácticamente a A todo. todo, A sí, todo lo estamos etiquetando como sí, derecho humano, sí, siendo sí. que estamos en presencia de actividades en las cuales el Estado no tiene ninguna injerencia. Ok, El hecho de que tengamos nosotros como persona el acceso, por ejemplo, a la música en cualquiera de sus medios de conservación, no tiene por qué ser un tema de Estado. Yo creo que existe un derecho de acceso a la cultura y dentro de ese se encuentra el derecho a escuchar música, pero yo no creo que sea un derecho específico. ok. Me opongo mucho a ese tipo de etiquetas, ¿no? Yo creo que más bien Es- estamos hablando de una actividad humana en sí. la cual, pues, cabe todo tipo de hipótesis. Bueno, pero están los DESCA, ¿no? Si no me equivoco, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que han sido caracterizados como derechos, pues incluso de cuarta generación, ¿no es cierto? Después de los civiles, de los políticos, de los sociales genéricos. Y sí, pues sí, los derechos culturales son un tema muy delicado para, incluso para producir igualdad en una sociedad. Sí.
Aun cuando, te voy a decir, en mi criterio, el punto específico de la música, Sí, bueno, se engloba dentro de ese DESCA, ¿no? Del sí, derecho a la cultura, sí, pero no necesariamente la música, en estricto sentido, el escuchar música es un derecho humano, ¿no? Es como decir, bueno, también el derecho a respirar, pues es una actividad humana, pues ¿no? sí. Pues sí, pero si alguien te la cuarta, evidentemente tienes que acudir al Estado para que te proteja y lo puedas hacer, ¿no? Así es, aun cuando no creo que alguien tenga Hay la antecedentes. osadía. ¿Alguien ha peleado el derecho a la música? ¿Hay algún precedente, alguna historia que contar al respecto, Teresita? ¿O no? No ha sucedido hasta ahora. No, que yo sepa, no existe eso. Por otra parte, quiero comentar, mira, en el caso de los DESCA, Sí. estamos hablando de derechos humanos Ujú. que que han sido constitucionalizados, pero que no todos se obtienen por la vía judicial, no todos pueden ser obtenidos Por, a través de ok, un litigio. ok. Pongamos por caso, y ese caso lo tuve yo aquí concretamente en Guanajuato, el derecho al agua. Sí, Cuando, cuando una persona o cuando un conjunto de personas, por ejemplo, en el caso que yo conocí, se trataba de un fraccionamiento, aun cuando tenga una sentencia favorable, sí. no puede sacarse agua de una sentencia, Pues no, ¿sí? claro, Y, claro, sino claro. en todo caso, ¿verdad? De acuerdo. En, Sí, en todo caso, estamos hablando de que estos derechos deben tener un contenido también programático. El Estado eso. debe proveer esos derechos que son, en su gran mayoría, servicios públicos a través Vamos, de los cuales se cumple este gran postulado, ¿no? vamos a hablar de eso, si me permites, Teresita, después de un corte. Tengo que hacer un corte en este momento y me gusta dónde lo dejas para volver sobre ese mismo tema. Estamos con la Exacto. doctora Teresita Rendón Huerta, gran jurista, pero estamos hablando de música. No se vayan, volvemos. Estamos de vuelta con la doctora Teresita Rendón Huerta, gran abogada mexicana, hablando de música. Hiciste una frase que me pareció genial, Teresita, en un litigio sobre el agua nos contaba, pues hubo una sentencia, pero pues no se puede sacar agua de una sentencia. Tampoco se puede garantizar el acceso a la recreación y a la cultura a golpe de sentencias. Por este motivo, tiene que irse, supongo, no al litigio, sino a la construcción de una política cultural, de una mirada en la que el Estado provea, facilite, haga posible que la música, pues sí, sea un bien colectivo. ¿No es cierto, Teresita? ¿O cómo la ves tú? Efectivamente, por ejemplo, en los países desarrollados, la nutrición, la educación, la cultura, la salud, etcétera, y están cubiertos por las disposiciones del estado de bienestar. Entonces, su exigibilidad judicial es innecesaria. Claro. Eh, en los países, por ejemplo, mm, más desarrollados, los DESCA, Sí, vamos a poner por caso el caso de Suecia. sí, bueno, En los realidad, escandinavos siempre están adelante. exacto, en realidad hay muy pocos litigios sobre los DESCA y solo tienen ellos sistemas de bienestar sólidos. Sí, Las personas no tienen que llegar a pedir vivienda, no tienen que venir a pedir seguridad social. ¿Por sí, qué? Porque ya están garantizados. Entonces, el gasto en áreas sociales como parte del estado de bienestar
ya está contemplado como una estrategia para mejorar el crecimiento económico y para poder derivar una serie de acciones, y ya llevan implícito también la noción de progresividad, Sí, sí, ¿verdad? Entonces, en los países en desarrollo es en realidad en donde sí tenemos la necesidad de hacer valer los derechos socioeconómicos, pues sí. y yo creo que la vía menos idónea es la vía jurisdiccional, Ok. porque no puede sacarse mucho de esa vía cuando la verdadera naturaleza de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales Sí, pues son consagrados como principios en lugar de sí. derechos explícitamente exigibles. Bueno, y como políticas públicas, estábamos recordando en el corte, por ejemplo, tú seguro que conoces esa experiencia de Gustavo Dudamel. Ah, sí, como no. Qué maravilla, en Venezuela, un gran músico, un director de orquesta que pues promueve la creación de orquestas en los barrios, entre los muchachos, entre los jóvenes, y crea una maravilla, la verdad, de vínculo social en una situación socialmente, económicamente muy, muy depauperada, de mucha pobreza, de mucha marginación, y es la música la que ayuda a muchos barrios venezolanos a salir adelante. La experiencia de Dudamel, ¿tú crees que puede ser ejemplar, Teresita? Yo creo que es totalmente ejemplar. La labor de Gustavo Dudamel es paradigma. Eh, Creo que ha tenido él la visión de hacer pues, una labor de carácter social importantísima. Esa Orquesta de las Américas ha dado la vuelta por el mundo, y a la vez él también Sí, ha dirigido las mejores orquestas del mundo. sí, Ahora con la Orquesta Filarmónica de Chicago estará en el Festival Internacional Cervantino, mira qué bien. y bueno, este joven es un verdadero talento, un prodigio, un portento no solamente de músico, sino de ser humano. Sí, ¿verdad? Fíjate que acá en México yo he tenido contacto reciente con una mujer que admiro mucho también, que es Alondra de la Parra. ¿Cómo no? Y Alondra de la Parra tiene esta idea de que en la formación escolar de México debería haber una materia de orquestación, no necesariamente para que los chicos, las chicas aprendan música, sino para que aprendan a orquestarse en torno de una partitura. Y me parece una genialidad de Alondra. ¿Tú coincides con esa posición? Totalmente. Yo creo que tenemos algunos otros grandes ejemplos. Eso. Por ejemplo, el maestro Arturo Márquez es Arturo un Márquez. orquestador Bueno, fabuloso. No bueno. solamente su famoso danzón número dos, El sino danzón número dos. esa conga del fuego, bueno, tanta música que nos ha prodigado el maestro Arturo Márquez. Márquez. Sí. Él es un orquestador verdaderamente increíble, y secundo totalmente la idea de que nos hacen falta orquestadores, nos hacen falta, por supuesto, arreglistas, solistas, nos hacen falta también, yo creo que público, ¿eh? Yo Claro, bueno, claro. he insistido mucho con los estudiantes sobre la necesidad de formar público especializado, Ok, porque te cuento una anécdota así brevemente. por favor. Les Me invitaron a dar una conferencia el día de Santa Cecilia, Nada con menos. motivo al Día del Músico. Sí. Entonces, mi pregunta inicial fue muy, muy extraña, porque les digo, bueno, jóvenes, quiero saber por qué se venden los zapatos para mujer que se producen en México, tanto en Guadalajara como en León. Sí. Tenemos excelentes fábricas, a ver, pero ¿por qué se venden?
Y todos, no, porque está muy bonito, porque está muy bueno, porque los diseños, porque tienen tacones, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo, no, Ok. ninguna de esas respuestas es válida. Entonces era para llamarle la atención y les digo, ¿saben por qué? ¿Saben por qué se venden? Porque habemos muchas mujeres vanidosas en este país que los consumimos. Sí, Si bueno, no, si no Lipovetsky. hubiera, Hay un libro ¿verdad? precioso de Gilles Lipovetsky sobre el impacto de Ah, la ¿cómo moda, no? ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Digo, si no tuviéramos nosotros esa cuestión y los consumiéramos, pues simplemente fueran hermosos, bien hechos, todo lo que sea, la cajita muy linda, no, es porque los consumimos. De acuerdo. Entonces, Hay que aprender a también consumir música. hay Teresita, que aprender a consumir música déjame hacer un corte aquí otra vez, se va muy rápido. Déjame hacer un corte rápido. y volvemos Sí, con la claro. doctora Teresita Rendón Huerta. Estamos hablando, sí, de música, pero en el marco del derecho. No se vaya. Estamos de vuelta para este último segmento que estamos conversando con la doctora Teresita Rendón. Y Teresita, bueno, sí, es un bien colectivo, es un derecho que no debe ser litigable, pero sí convertible en política pública, en acceder a la música. Ojalá hubiera más músicos como Dudamel, como Alondra de la Parra, para promover, como Márquez, decía la doctora Rendón Huerta. Déjame ahora abordarlo desde otra perspectiva, porque además tienes razón cuando dices, tenemos que aprender a crear consumidores de música, porque yo percibo dos dimensiones, pues sí, ni modo, delicadas también de la música, que tienen que ver con el crimen organizado. Yo percibo que también se ha usado la música para pasar mensajes, Teresita. Recuerdo esta discusión que hubo en su momento sobre la tarea de los Tigres del Norte, ¿no? Que fue muy criticada y hasta en algún momento estuvo cerca de convertirse en asunto litigioso por el contenido de las letras y porque sí pasan mensajes, ¿no? ¿Tú crees que hay una zona de riesgo? ¿No lo hay? ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo lo vives? Bueno, yo no soy consumidora de ese tipo de música. Sé que existe, pero realmente considero que sí es muy censurable cambiar la finalidad estética de la música por una finalidad criminal. Pues sí. Pienso que ese Hom- es un gravísimo riesgo. Creo que en esta sociedad en donde no estamos exentos de las acciones del crimen organizado, deberíamos tener un enorme cuidado en que sobre todo los niños no escuchen ese tipo yo ni siquiera le llamaría música, perdón, pero Pues sí, creo sí es. que estamos en, Y de repente sí, suena muy bien, ¿eh? La verdad, hay bandas que suenan estupendas y sin embargo, pues pasan mensajes, ¿no? eso es sumamente delicado y creo que sobre todo la afectación social y de manera concreta de los niños es donde duele más, ¿no? Sí. Y luego está el consumo, pues poco regulado, Teresita. Seguro es un territorio que conoces mil veces mejor que yo. Sí, el derecho de propiedad intelectual, por un lado, y la protección de la distribución de la música a través de distintos medios electrónicos que de repente se sale de cauce, ¿no? Y bueno, pues hay Sí, piratas de todo tipo, ¿no? exactamente. Sí, en el tema de la delincuencia organizada, evidentemente también está ese tema del pirataje, porque es uno de los delitos que tiene mayor intensidad en las penas en México y sin embargo, por ejemplo, si lo comparamos con Alemania,
Sí. En Alemania son menores las penas que en México, pero resulta que Que es- no tiene punto de comparación cómo se hace pirataje en México, cómo se hace pirataje en Alemania. Por eso es que en gran medida esto es un tema de educación también. También es de educación. Teresita, nos queda la última parte de este programa y no resisto la tentación de pedirte, de suplicarte que nos digas qué debemos oír y por qué debemos oírlo. Pues, ¿qué diría? Mira, yo creo que tenemos una amplísima gama de autores maravillosos, empezando por los barrocos, bueno, ahí no podemos olvidar a Bach, a Vivaldi, Jean-Philippe Rameau, que esa gran obra de las Indias Galantes. Tenemos a Händel, pues de los clásicos imprescindibles, imperdibles, Beethoven, eh, Beethoven que está, digamos, en el final del clasicismo, Sí. Chopin. Mozart, Mozart, este, el periodo del romanticismo, que es también rico, maravilloso, que hay grandes autores dentro del periodo romántico, los posrománticos también, Debussy. Debussy, que es maravilloso, eh, esa, esa obra para piano que tiene, esa obra orquestal también, Johannes Brahms, Rachmaninoff, este, de la ópera, ¿qué podemos decir? Wagner, Puccini, este, Gounod. ¿Qué te gusta de lo actual, Teresita? ¿Qué dirías, no solo de la música clásica, de la música de orquesta, de autor, que es a la que te estás refiriendo, de la música actual? ¿Hay algo que tú dirías, oye, esto vale la pena escucharlo? A mí me gustan los boleros, la verdad. Me encantan los boleros. Y creo que comunican cosas mucho más interesantes. Sí, son muy hermosos los boleros, la música también. Fíjate que la música yucateca Ah, bueno, es pues sí. bellísima, bellísima. Yo creo Bueno, que ahí también hay cosas maravillosas. enorme. Pienso que toda esa trova es muy linda. Los boleros, hay algunos otros, algunas baladas también que son muy bonitas dentro de lo que es la música popular. Pero pues yo soy así como de música de concierto y de ópera. Normalmente Es lo que más te eh, gusta. me has de ver escuchando el bel canto o algunas áreas de ópera, bueno, ya también la zarzuela, ¿no? Es hermoso. Pero pues aquí en México tenemos también grandes músicos, gente a la que hay que honrar, a la que hay que admirar. Tú te referías a la maestra Alondra de la Parra. Yo creo que es una directora mexicana verdaderamente admirable por Espectacular, todo el trabajo que ha hecho. Es, espectacular. es eh, una mujer incansable, pero remontándonos a otros autores, por ejemplo, me pongo a pensar en Bernal Ya Jiménez, nos esas tenemos tres que ir. cartas de México. Sí, cómo no. Teresita, ya me Así están es. diciendo que nos tenemos que ir. Creo que voy a cometer el despropósito de no es un despropósito, de invitarte otra vez. Gracias por esta conversación, querida Encantada, Teresita. De veras ha sido un placer. encantada. Teresita Rendón Muchísimas Huerta, la gracias. rectora del campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, gran abogada y gran melómena. Nos vemos en la próxima Muchísimas conversación. gracias. Muchísimas gracias. La política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble
cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.